Bendecidos con toda bendición de lo alto, soy la pastora Ibelis Tejera. Estamos compartiendo datos sobre la vida del profeta Elías, cosas que podemos aprender. Cuando Elías oró que no lloviese, no llovió por 3 años y medio. A los 3 años hubo una gran hambre, una hambre intensa en el pueblo. Y Dios envía al profeta Elías a que se presente con el rey Acab. Recuerde que este rey hizo lo malo ante los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores. Wow, era un rey malísimo. Entonces nos dice Primera de Reyes, capítulo 18, versos 17 en adelante, cuando Acab vio a Elías, exclamó: ¿así que eres realmente tú el alborotador de Israel? Y entonces Elías le dice: yo no le he causado ningún problema a Israel. Tú y tu familia son los alborotadores porque se negaron a obedecer a los mandatos del Señor y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal. Ahora convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, a quienes Jezabel mantiene. Entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas en el monte Carmelo. Elías se paró frente a ellos y le hizo esta pregunta. Les dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si es Baal, el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente mantenía absoluto silencio. Ese silencio indicaba algo. Elías le dice al pueblo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a vacilar? ¿Hasta cuándo van a claudicar, titubear, moverse de aquí para allá entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Tienen que decidirse por el Dios de Israel o por Baal. Decídanse. Ese silencio del pueblo indicaba que había duda. No sabían a quién seguir. Había duda entre el pueblo. Y yo quiero hablarte hoy acerca de la duda. La duda es vacilar, claudicar, titubear entre dos pensamientos. Dudar es como situarse en una incertidumbre en cuanto a qué camino tomar. Es como usted estar frente a una Y, ¿verdad? Y el GPS como que no le indica bien para dónde tomar. Pues así mismo es la duda. Es un estado mental donde estás distraído, escúchame bien, entre la fe y el temor. Así que la duda es una elección. Es una elección que tienes que hacer. O le crees a Dios o le crees al diablo. Sencillo. Es sencillo, es una elección que decidimos tomar. La duda viene en forma de pensamiento, que están opuestos a la palabra de Dios en todo momento. Eso es la duda, están opuestos a lo que dice Dios. Por eso es tan importante que conozcamos qué dice Dios en su palabra. Así podemos darnos cuenta, ¿verdad? Cuando es el diablo el que nos está hablando o cuando es Dios el que nos está hablando. Y la voz de Dios es fácil de reconocer, la del diablo también, porque todo está en contra de lo que dice aquí. Por eso es tan importante conocerlo. Y el diablo siempre va a venir con mentiras. Siempre, by the way, el diablo es padre de toda mentira. Así que siempre está mintiendo y muchas veces lo hace diciendo medias verdades para caer. Medias verdades, óyeme, medias verdades son una mentira. Mira lo que sucede si le permitimos a la duda que se quede en nuestros pensamientos. Santiago capítulo 1, versos 6 al 8. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor.
El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, pero pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, ¿verdad? Agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Entonces, quien así piense de un lado a otro no va a recibir nada del Señor, porque es indeciso, porque es inconstante en todo lo que hace. No podemos ser de doble ánimo o de doble sentir, o más importante, de doble pensamiento. Tenemos que decidirnos en creerle a Dios. Si dudamos, no vamos a recibir. No meramente si dudamos, es que si dejamos la duda que se quede en nuestra mente, no vamos a recibir, porque la duda nos va a venir a todos en un momento dado nos viene la duda. Miren, cuando Jesús fue bautizado, allí el que lo bautizó, Juan el Bautista, él oyó aquella voz del cielo que le dijo a Jesús, este es mi hijo amado, ¿verdad? Él fue el que dijo, yo la verdad los bautizo con agua, pero el que viene uno que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa del calzado. Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Juan había tenido la revelación de quién era Jesús. Cuando Jesús le pidió que lo bautizara, Juan se le oponía, ¿no? Diciendo, no, si yo soy el que necesito ser bautizado por ti. Tú vienes a mí. O sea, que Juan sabía quién era Jesús. Pero ¿sabes qué? Le vino la duda. ¿Cuándo le vino la duda? Cuando vinieron los vientos, cuando vino la dificultad. Mira lo que dice en Lucas capítulo 7, versos 18 al 19. Lucas 7, 18 y 19. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, de todo lo que estaba haciendo Jesús, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¡Wow! Le vino la duda. Aquel que dijo, no, pero si yo no soy digno de bautizarte, tú eres el que me tienes que bautizar a mí. Juan fue el que anunció al Mesías y afirmó que Jesús efectivamente era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él era un gran profeta lleno de fe impresionante. Así era Juan. Pero le vino la duda, porque la duda nos viene a todo. ¿Y sabes cuándo dudó? Dudó cuando estaba pasando por el peor momento de su vida. El peor momento de la vida de Juan fue cuando estaba preso en la cárcel. Seguramente sintió lo mismo que tú has sentido cuando dudas frente a la adversidad. No has estado quizás preso, pero viene la duda cuando hay adversidad, cuando hay dificultad, cuando hay dolor, cuando dudas frente a los problemas, si Dios te quiere ayudar o no me quiere ayudar, a pesar de todas las evidencias que tienes de que el Señor te ha ayudado antes y que Él nunca te abandona, pero te viene la duda. Y sabes, la duda viene porque ha encontrado fe. Porque ha encontrado fe en ti. Y a veces estás convencido de que te estás levantando y sientes todo el ánimo para luchar porque sabes que Dios se manifestará, pero de pronto algo viene, algo te hace tambalear, te hace dudar. Y es cuando vienen las preguntas, los razonamientos. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Si soy una sierva, soy un siervo del Señor, si yo me porto bien, ¿por qué esto me está pasando a mí? ¿Dios me querrá bendecir? ¿O Dios se habrá olvidado de mí? O sea, vienen las preguntas, los razonamientos, viene una conversación interna que te desanima, te va apagando la fe. Estás en un momento de debilidad. Cuando venga ese momento de debilidad, ¿verdad? Porque puede venir, no tengas temor. Cuando venga la duda, no tengas temor. El problema no es dudar. El problema no es dudar, escúchame bien, es cómo enfrentamos ese momento de debilidad. Porque la duda no te va a pedir permiso para entrar. Pero ¿cómo tú enfrentas ese momento de debilidad?
Sabes, la duda es como un virus que hay que detener inmediatamente porque si no te agarra por completo y te neutraliza. Entonces, ¿qué hacer? Pues mira lo que vas a hacer cuando venga la duda, que seas tú quien la sorprenda y le dice, lo siento, te vas porque la palabra de Dios dice. Lo siento, duda, aquí no te quiero porque la palabra de Dios dice. Eso fue lo que hizo Jesús con el diablo. Cuando el diablo le dice, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dile a la duda, yo prefiero creerle a Dios. Siempre le he dicho a la iglesia que tiene que mirar bien, porque todas las cosas tienen ¿verdad? Dos caras. La moneda, como la moneda que tiene dos caras. Y en todo lo que tiene dos caras hay como una negativa y una positiva, y una linda y una fea. Hay un lado positivo cuando viene la duda, es lo que te quiero decir. Si la sabes descubrir a tiempo, esa misma duda va a mantener despierta y en movimiento tu fe. Esa misma duda, cuando viene la duda es porque ha visto fe en ti. Y lo bueno es que la duda te va a llevar a pensar en la palabra de Dios. Ahí es que tú tienes que tomar la decisión de creerle a Dios y no a la duda. Cuando haces la elección por Dios, tu fe se acrecienta, pero no solamente se acrecienta, sino que se convierte en una fe duradera. Si vas a dudar, duda de tus dudas. Cuando venga un pensamiento de duda, pásalo por el crisol de la palabra, por el lente de la palabra de Dios. Una vez que has logrado vencer la duda, lograrás también colocar tu fe en una base sólida. Mateo 14, 22 en adelante nos habla cuando Jesús, ¿verdad?, le dijo a sus discípulos que regresaran en la barca y cruzaran al otro lado mientras él enviaba a la gente a casa, a los que estaban ministrando. Después de pedirle a la gente que, ¿verdad?, se fuera a despedir a la gente, subió a las colinas para orar. A solas, siempre Jesús buscaba un momento a solas para orar, y mientras estaba allí solo cayó la noche. Y entonces los discípulos se encontraban en un gran problema, lejos de tierra firme, estaban en la barca, y entonces se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Así que de eso de las 3 de la madrugada, nos dice la palabra, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron, es un fantasma lo que estamos viendo. Pero Jesús le habló de inmediato le habló, no tengan miedo. Dijo Jesús, tengan ánimo, yo estoy aquí. O sea, estaba el viento, estaba toda aquella tormenta ocurriendo, pero Jesús estaba allí. De inmediato, él le dijo, no tengan miedo. Entonces Pedro lo llamó. Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua, así como tú lo estás haciendo. Jesús le dijo, ven. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Óyeme, Pedro caminó sobre el agua. Pero cuando vio el fuerte viento, y el viento no se ve, pero cuando sintió los efectos del viento, las olas subiendo, se aterrorizó y comenzó a hundirse, dice la Biblia. Cuando uno se hunde, mira, se hunde así, pero él estaba caminando, o sea, sobre el agua, pero dice que comenzó a hundirse poco a poco, comenzó a hundirse y gritó, sálvame, Señor. Y de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Y lo que le dijo fue, mientras iban caminando sobre el agua hacia la barca, porque no había de otra. Mientras iban caminando, Jesús lo agarró de la mano y le dice, tienes tan poca fe, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Cuando subieron a la barca, el viento se detuvo.
Entonces los discípulos lo adoraron. ¿De verdad eres el Hijo de Dios?, ellos exclamaron. Jesús le dice a Pedro, hombre de poca fe. Miren, en el original, porque hay que buscar, ¿verdad? Las traducciones han quitado la esencia, lo verdadero, lo que nos quería hablar el Señor. Han quitado mucho. Y en realidad, cuando uno busca los originales, no es una poca fe. Porque ¿cuánta fe tú necesitas? Si Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Así que no es la cantidad de fe. No, el original lo que dice es una fe de corta duración. ¿Por qué tuviste tan corta fe? ¿Por qué tu fe fue tan poquito, o sea, tan corto de tiempo? ¿Por qué? Porque el asunto no es de mucha o de poca fe. ¿Cuánta fe tú necesitas para echar fuera un demonio o para creer por algo? Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías ordenarle a esta montaña que se moviera de su lugar y esa montaña iba a obedecer. Nada sería imposible para ustedes, dijo el Señor. El asunto no es cuánta fe tienes. El asunto es cuánto te dura tu fe. ¿Cuánto te dura tu fe? ¿Verdad? La fe que tienes, ¿cuánto te dura? Pedro comenzó a bajar de la barca con fe. Pedro comenzó a bajar de la barca con fe, pero le duró muy poco. Duró muy poco cuando comenzó a ver los efectos del viento. Recuerda lo que dice Santiago, que no podemos ser como las olas del mar llevadas de un lado a otro por el viento. Cuando viene la dificultad, es nuestro momento de debilidad, ahí viene la duda, pero ¿qué tú vas a hacer en ese momento de duda? ¿Le vas a creer a Dios? Jesús le dice a Pedro, dame una sola razón de por qué dudaste. Una sola, dame una sola. Si me estás viendo, Pedro, si tú me estás viendo que yo estoy caminando sobre las aguas, si estás viendo que yo no me hundo, si te dije ven, era porque yo no te iba a dejar que te hundiera. Dame una razón de por qué dudaste. Si ya estabas caminando hacia mí con fe, dame una razón de por qué dudaste. ¿Sabes? Pedro bajó de la barca con fe, caminó, porque estaba mirando a Jesús. Pero de momento, cuando vino la dificultad, cuando empezó el viento, él a sentir los efectos, las olas subir, desvió su mirada de Jesús. Cuando desviamos nuestra mirada, cuando nos desenfocamos, cuando dejamos que Jesús esté a un lado y no sea el centro de nuestras vidas donde lo estemos mirando todo el tiempo, ahí vamos a comenzar a hundirnos. Si Dios te ha dicho, yo estaré contigo. Si Dios te ha dicho, son muchas las aflicciones, pero de todas ellas yo te voy a librar. Si Dios te ha dicho, yo soy tu sanador. Si Dios te ha dicho, cree en mí, serás salvo tú y toda tu casa. Si Dios te ha dicho, yo soy quien suple todas tus necesidades. Si Dios te ha dicho que aunque pase por muchos problemas, como si te estuvieras ahogando, no te vas a hundir. Si Dios te ha dicho, aunque pases por el fuego, no te vas a quemar ni la llama va a arder en ti. Si Dios te ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Si Dios te ha dicho que para Él no hay nada, absolutamente nada difícil ni imposible, dame una razón de por qué vas a permitir que la duda te hunda. Que tu fe sea duradera y solo la palabra de Dios es la que te da esa larga duración a tu fe. Nada es difícil para Dios. Nos vemos en una próxima enseñanza. Suscríbete al canal. Hasta la próxima. Chao.